para defender a Maduro, hablan del golpe de Estado en Bolivia, hablan de lo que el gobierno de Daniel Noboa le hizo a su vicepresidenta Verónica Abad, hablan de las protestas de octubre de 2019 en Ecuador y cómo los indígenas que venían a Quito eran decapitados. Eso dice que eran decapitados, Sí, sí. dice Y les Gisela. sacaban los ojos y les eh, decapitaban. Sí, sí, sí. sí, sí, eso dice Gisela Garzón, ¿no es cierto? Pero ustedes que pretendan darle clases de moral a cualquier otro gobierno, por lo menos empiecen viendo su paja en su propio ojo y no la viga en el ajeno. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver lo uno? ¿Qué tiene que ver el tocino con la pólvora, Roberto? Es que es increíble y todo esto refleja lo que hemos dicho. Hablan de cualquier cosa para no hablar de lo que tienen que hablar. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. El día de hoy, en el episodio de hoy de Politizados, vamos a echar un vistazo a uno de los momentos más épicos de la historia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Fue cuando se votó una condena a lo que está ocurriendo en Venezuela, al fraude, a la falta de transparencia, etcétera, etcétera. Bueno, no viene tanto al cuento exactamente el texto exacto de la resolución. Lo cierto es que se aprobó, la Asamblea del Ecuador sí condenó al régimen de Maduro y su intento de hacer el fraude. Pero lo que nos interesa de esto y que yo creo que hay que registrarlo para la historia es la argumentación que utilizó el correísmo para que no se condene a Venezuela. Es decir, fue una defensa de Maduro, pero una defensa, Roberto, que tú coincidirás conmigo, esto sí fue lo más exótico que se ha visto, porque para defender a Maduro por el fraude, utilizaron todos los argumentos imaginables, o sea, hablaron de todo, ya vamos a ver, hablaron de todo, pero no del fraude. Entonces, si le decían que condene, él decía, ¿cómo vamos a condenar si, qué sé yo, si aquí le metieron preso a Pablo Muentes? Cosas así. O sea, vamos a ir viendo Exactamente, esto. sí. Eh, Vamos a utilizar, Roberto, y esto es importante que la audiencia sepa, vamos a poner los videos de estos señores defendiendo a Maduro, cosa que yo creo que es absolutamente vergonzoso, Este será un episodio polifónico. muy Nosotros cederemos la polifónico. palabra a estos caballeros, a estos Y animalitos. ellos son los polivoces, además, porque parecía el show de los polivoces esto. Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Vamos a ir comentando algunas partes de las intervenciones de estos polivoces, porque yo creo que defender a Maduro a estas alturas es impresentable. O sea, yo creo que ya ni siquiera la izquierda de gran parte del continente en este momento, o sea, por lo menos toman vacaciones y se van lejos para no tener que hablar de esto, pero defenderlo así fue vergonzoso. Yo no sé Sí. quién les mandó a decir esas cosas, o sea, Pero Martín, ellos mismos tienen una actitud, digamos, vergonzante en la manera como lo defienden, porque, a ver, vamos a ver, hablan para defender a Maduro, hablan del golpe de Estado en Bolivia, hablan de lo que el gobierno de Daniel Noboa le hizo a su vicepresidenta Verónica Abad, hablan de las protestas de octubre de 2019 en Ecuador y cómo los indígenas que venían a Quito eran decapitados. Eso dice que eran decapitados. sí, sí. Dice Y les Gisela. sacaban los ojos y les eh, decapitaban, sí, sí, sí. sí, eso dice Gisela Garzón, ¿no es cierto? Sí, Hablan del Caracazo del año 89, que es el evento de palpitante actualidad. Hablan de lo que llaman el genocidio del pueblo palestino. Hablan de la nueva masacre perpetrada por sicarios en algún lugar de la costa ecuatoriana. Hablan de Alondra Santiago. Hablan de Pablo Muentes, el operador político de Jaime Nebot, que controlaba las Cortes de Justicia al Guayas, y por supuesto hablan a favor de él, porque esa son sus nuevas directrices ideológicas.
Hablan, Martín, de la crisis política del Perú. Hablan, Martín, del asalto a la Embajada de México en Quito. Hablan, como no van a hablar del asalto a la Embajada de México, hablan de cómo Rafael Correa no pudo ser candidato en el año 21. Hablan de Jorge Glass, que lo tienen preso. Hablan de cómo Daniel Noboa no está preparado para gobernar. O sea, hablan de cualquier cosa, menos, Del sí, del Caracazo también. Caracazo, sí, lo dije también, del Caracazo del año 89. Hablan de cualquier cosa menos del fraude electoral de este domingo. O sea, es obvio que ellos han entendido que la única manera de defender esa basura totalitaria es por los mecanismos de aproximación, evasión y oposición. O sea, porque si hablan directamente de esa basura totalitaria, eso les estalla en la cara, porque eso apesta. Y si les estalla en la cara y se les cae todo el chiringuito del que viven, ¿de qué van a vivir de ahora en adelante? Sí, entonces ahora vamos a pasar digámosle, un hilo de videos. El audio está un poco acelerado Por cuestiones de eh, tiempo, nada más. por cuestiones de tiempo y sí, porque es Hemos mejor acelerado pasarlo la más velocidad rápido. hemos acelerado la velocidad de reproducción del audio para que nos quepan más y así tengan mayor espacio en este programa. Nos preocupa rescatar sus voces que son tan importantes para la historia. De ahí polivoces, ¿no es cierto? Bueno, vamos con el primero. Te invito a escuchar unos fragmentos de la intervención del asambleísta Mauricio Zambrano. Vamos. Este proceso electoral democrático fue avalado por varias organizaciones internacionales y miles de participantes que fueron invitados como observadores internacionales del proceso electoral del pasado domingo. O sea, Martín, este señor está diciendo que el proceso ha sido avalado por observadores internacionales, cuando a todo el planeta le consta que los observadores internacionales, los verdaderos observadores O sea, internacionales, los independientes, sí. exacto, fueron impedidos de llegar a Venezuela, o los que llegaron fueron mandados de vuelta a su casa, o incluso los detuvieron en aeropuertos internacionales como a los que se quedaron en Panamá. E incluso días antes de las elecciones, Maduro le quitó el permiso a la misión electoral de la Unión Europea a estar en Venezuela. Y esa es la misión más importante de todos. Pero también, Roberto, hay que ver que las únicas dos independientes, que son las de la OEA y las del Centro Carter, Hablaron son pestes. aterradoras. Sí. Hablan pestes. Así Dijeron es. que fue un fraude en toda regla, o sea, que fue fraudulento de principio a fin. Ahora, una cosa, este asambleísta Zambrano es realmente el único que trata de defender, que menciona de alguna forma la existencia de este tema. Ya veremos cómo son los otros asambleístas que tratan de hacerse los giles de que no hubo nada. Sí, sí, digamos que él es el único que habla del tema, ¿no? Y ahora que está hablando de los observadores internacionales, uno entiende que se refiere a Orlando Pérez y Galo Chiriboga, observadores óptimos donde los hay. Pero sí, es el único que habla del tema de Venezuela y, por ejemplo, esto es lo que dice sobre la economía venezolana. Escuchemos el segundo audio de Mauricio Zambrano. Les invito a analizar estos resultados, más allá del relato que en cada ciclo electoral quiere instalar la posición de la década reciente. Los resultados de las elecciones en Venezuela deben analizarse y entenderse que se dan en un contexto de un actual crecimiento económico que está viviendo Venezuela. Y esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. A ver, Roberto, aquí hay varias cosas que comentar sobre este argumento de el asambleísta Zambrano. Primero que, como ya habíamos dicho, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el crecimiento económico de un país con que haya cometido una violación a un proceso electoral o a los derechos humanos o que haya desconocido la voluntad popular? O ¿Qué sea, tiene que ver el culo con las témporas? O sea, aunque existiera ese crecimiento, ese milagro económico, eso justifica el fraude. O sea, citándole al expresidente Lazo, no, este no es mi francés, es el francés del presidente Lazo, ¡qué chuchas! Sí, o sea, a Hitler no había cómo condenarle porque, claro, le iba muy bien en la economía Súper bien. alemana. Y lo otro es que el argumento este
que Maduro dice Venezuela se recuperó, es un argumento bastante perverso. Es obvio, Venezuela venía del subsuelo 20.000. Entonces, cualquier subidita es significativa, ¿no es cierto? Y claro, ha podido ya vender más petróleo, etcétera, y cualquier subidita aumenta las remesas de los 7 millones de venezolanos. Ojo, 7 millones de venezolanos, obvio que va a influir. Y no nos olvidemos, porque ahora citan al Fondo Monetario Internacional como que fuera la gran fuente, ¿no? Y ellos nunca aceptaban ese tipo de datos. Pero el Banco Mundial, que está en la onda del Fondo Monetario, el Banco Mundial calculó que entre el 2013 y el 2019 la economía venezolana se contrajo en un 70%. Eso es una salvajada. Y fue en manos de estos mismos señores chavistas de Maduro. Entonces, Son unos, claro, rebotar pues de eso cualquiera, pues. además son unos sinvergüenzas, Martín. O sea, del 2013 hasta el 2024, dices tú. Desde el 2013 hasta el 2024, mientras sus números caían, la economía caía en un 70%, estos señores no veían los números, no aceptaban los números, no les importaban los números, no los reconocían siquiera. Y ahora que han caído al fondo y rebotan y hay un crecimiento del 4%, dicen, ah, los números, los números. O sea, nunca reconocieron las cifras, los indicadores de la debacle. Y ahora que hay un leve, una Crecimiento. leve recomposición, entonces ahora sí, entonces cuando las exportaciones de petróleo, con la producción de petróleo cayó de 3 millones de barriles diarios a 700.000 barriles diarios, no les parecía nada grave, nunca dijeron una palabra. Y ahora que sube de 700.000 a 800.000, dicen, ¡ah! Un incremento del 9%. ¡Bravo! ¡Viva! Ese es el mayor en crecimiento de América Latina. O sea, son unos sinvergüenzas. Y además, como el crecimiento del Ecuador no tiene esas mismas cifras, obviamente, ¿por qué no? Entonces dicen, en cambio, acá están pésimos. Bueno, eso es uno de los argumentos, pero escuchemos a la asambleísta Gisela Garzón, la amiga, Ah, la mi amiga de favorita, Jorge mi Glass. favorita. Eso sí, es divina. Escuchémosla. Cada que tengo que hacer una intervención sobre algo que presenta la bancada de gobierno, tengo que remitirme a pedirles de la manera más comedida que lean la Constitución, que parece que tienen prohibido leer la Constitución. Artículo 416 y varios incisos. Propugna, inciso segundo, la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza a uso de la fuerza para resolverlos. Inciso 3. Condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación, bloqueo económico o militar. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Qué superioridad moral, Martín. O sea, esta señora es mi ídolo. Habla como si fuera San Eustaquio. O sea, esta señora nos dice cómo son las cosas, ¿no? Así debe ser una política. Sí, sí, y como que lo que diga la Constitución ecuatoriana sobre política internacional tuviera que ver en esto. Además, que lee todos esos artículos que son donde se establecen cuáles son las atribuciones, lo que puede hacer el Ecuador en materia de relaciones internacionales, con que eso significara que no puede condenar un acto en otro país. Es un acto, además, no es un acto interno, es un acto que tiene que ver con la democracia, con la Carta Interamericana de la Democracia, de la OEA, etcétera. Es que la señora también es un caso aparte, ¿ah? Sí, esta señora es una correísta del viejo estilo, no es de las nuevas ketaminas, ¿no? La nueva Las generación. queratinas, las queratinas, Queratinas. como la Viviana Veloz y Sí, sí, la las Mónica queratinas, las Palacio, queratinas, no hace falta ni la nombrarlas. Zajaira. Sí, Sí, sí. no, sí, esta no es de ellas, esta es de estilo
estilo Gabriela Rivadeneira, con ese tono de voz candongo y melifluo con el que finge tener una elocuencia de la que carece en absoluto, pero yo no estoy de acuerdo contigo, Martín. Este señor les manda a leer la Constitución y yo creo que tienen que leer la Constitución. O sea, con esa autoridad Bueno, con la que habla, ¿cómo nos vamos a resistir? vamos con este otro fragmento de doña Gisela Garzón, la amiga de Jorge Glass. Resulta que ustedes son los menos indicados para hablar mal de otros gobiernos, mucho menos en temas de migración, cuando en este país se va la gente todos los días. Yo puedo llegar a entender incluso que la bancada de Construye tenga una molestia por lo que ha vivido y es comprensible. Pero ustedes que pretendan darle clases de moral a cualquier otro gobierno, por lo menos empiecen viendo su paja en su propio ojo y no la viga en el ajeno. A eso me refería, Martín. Hablan de todo. Esta señora está hablando de la seguridad, de la masacre que ha habido en Guayaquil, de la madre que perdió a no sé quién. O sea, sí, sí, esas cosas pasan, pero ¿qué tiene que ver eso con el fraude de Venezuela? O sea, porque hay una masacre en Guayaquil, ellos no pueden condenar el fraude que hay en Venezuela. ¿Con qué cara vienen a decir a la región que saben gobernar? O sea, solo quien sepa gobernar puede condenar el fraude de Venezuela. Ellos tampoco, Además, entonces. ¿cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver lo uno? ¿Qué tiene que ver el tocino con la pólvora, Roberto? Es que es increíble y todo esto refleja lo que hemos dicho. Hablan de cualquier cosa para no hablar de lo que tienen que hablar. Bonito Pero lo que dice, ¿no? hay, La hay, paja en el ojo ajeno, la paja en el ojo propio y la viga en el ajeno. O sea, sí, invirtió los términos, ¿no? Le traicionó el subconsciente. y le encanta esa cita bíblica, ¿no? La repitió varias veces. Pero bueno, vamos a este tercero y último video de doña Gisela Garzón, la amiga de Jorge Glass. Por supuesto que hay que defender a los pueblos, pero fundamentalmente hay que defender la verdad. Lo mismo que hicieron o que están intentando hacer con el litio de Bolivia, están intentando hacer con el petróleo de Venezuela, pues. Y ustedes ahí contentos, sí, que nos intervengan, que vengan los militares estadounidenses a salvaguardar nuestras propias necesidades. Que no son capaces ustedes de poner sobre el debate las necesidades de los países y respetar la soberanía. O ahí estaba bien, pues ayer, ¿no? Decían que iban a tomarse la embajada de Argentina en Venezuela. ¿Con qué cara rechazan eso ustedes si se tomaron la embajada de México en Ecuador, pues? A ver, la señora dice que por supuesto que hay que defender la democracia y a los pueblos, pero sobre todo hay que defender la verdad. Y ese es precisamente el punto en el que está Venezuela ahora, ¿no? O sea, lo que logró María Corina Machado es demostrar el fraude, demostrar que los resultados electorales son una mentira y la verdad que está publicando María Corina Machado está documentada y está absolutamente probada y o sea, es absolutamente comprobable porque ahí están las actas. Si la verdad es que Maduro venció las elecciones, pues ¿por qué no muestra las actas que lo prueban? Pero precisamente su negativa de hacerlo demuestra que está mintiendo. Pero lo que pasa es que Gisela Garzón no está pensando en eso cuando habla, cuando dice estas cosas. De hecho, Gisela Garzón no piensa en nada cuando dice estas y otras cosas. Gisela Garzón repite como lorito unas ciertas fórmulas retóricas que le han enseñado en la escuela de formación ideológica que hizo, seguramente fue alguna que hizo en algún campamento correísta, probablemente en el bosque metropolitano de Quito. Quizás también le enseñaron a pegar. Quizás la man es capaz de romperte los huevos de un puñetazo, porque eso enseñaban, ¿no? Enseñaban ahí, ¿te acuerdas en esos videos? No sé, en alguna de esas escuelas aprendió a repetir estas cosas, pero en realidad no piensa en lo que está diciendo, porque si pensara por un momento, se diera cuenta de dónde está la verdad, pues, o sea, cuál es la verdad comprobable, la que está respaldada en documentos y datos. La de María Corina Machado, pues es evidente. Sí, y además extrapola, ¿no? Y dice que si Ecuador condena este proceso electoral en Venezuela, entonces está abierta la posibilidad de la invasión de los Estados Unidos Ay, para que sí. se lleve el litio. No sé qué tiene que ver el litio aquí. Eso, el litio de Bolivia, dijo. Lo que pasa es que Sí, no se le entendía un poco por la aceleración, ¿no? Pero sí, estaba diciendo que como lo que querían hacer con el litio de Bolivia, ahora lo quieren hacer con el petróleo de Venezuela.
O sea, el Sí. imperio, ¿no? El imperio maloso que se roba todo. Ah, no, el imperio es terrible, o sea, ya vimos en esta sesión. Ahora vamos, veamos lo que dijo Ricardo Ulcuango, el ex embajador en Bolivia del Correato. Escuchemos este primer video de Ulcuango, vale la pena. Creo que es importantísimo que la institucionalidad debe ser defendida en cualquier país que sea. Aquí el asambleísta proponente no ha presentado absolutamente nada de pruebas. ¿Cuál es el fraude? No ha presentado. Pero además debo resaltar, presidente Uribe saca en su cuenta X un panfleto que no firma nada. Entonces, no existe una prueba que evidentemente que se señale hay fraude. Ahora resulta que como no hay pruebas, no hay cómo decir nada, ¿no? Y como que el ponente tuviera que presentar las pruebas del fraude que hubo en Bolivia. Además, el señor Venezuela, en Ulcuango, Venezuela. en Venezuela, además el señor Ulcuango se olvida que Maduro tampoco ha presentado las pruebas de su victoria. Pero- Entonces debería ser lo mismo, ¿no? No hay pruebas, es como y además le mete dice el presidente Uribe, suponemos que es el expresidente Álvaro Uribe de Colombia, dice que publicó un panfleto sin firma. Lindo motivo para no condenar a lo que ocurrió en Ulcuango Sí. Ulcuango es un campeón. Pero es un campeón. Martín, es que además sí hay pruebas, pues. O sea, este señor no ve las noticias. Sí hay pruebas de lo que se trata. Claro. O sea, el punto en este estado de las cosas, el punto es que están todas las pruebas. Las pruebas fueron publicadas por la oposición venezolana en un sitio web donde están las actas oficiales que las mesas electorales emiten una vez contados los votos con sello y firma o lo que fuera, porque este es un sistema electrónico automático y esas actas se emiten y no son falsificables, digamos. Las actas son las actas. Esas actas son las que tiene la oposición y esas actas son las que demuestran, esas actas son las pruebas demuestran que el candidato González le dio 70-30 al candidato Maduro. Entonces, cuando este señor dice, ¿dónde están las pruebas? Es que ni siquiera se ha molestado por enterarse, no ve las noticias. Sí, creo que le dieron el argumento ese que usaban para Glass, ¿no? No hay pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está? Pero bueno, vamos a un segundo video de este señor Ricardo Ulcuango, el asambleísta Ricardo Ulcuango, que fue embajador en Bolivia durante el Correato. Escuchemos, Roberto. Venezuela no es parte de la OEA. OEA, ¿qué va a hacer? Tal vez un llamado de atención o simplemente exigir para que vaya a hacer un golpe de Estado. Tal vez el mecanismo es generar un caos. En ese caos pueda intervenir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Eso nos conviene a América Latina? Nuestra América Latina es región de paz, región que preúna la paz. Eso es lo que tenemos que mirar. Bueno, este argumento es precioso, ¿no? Según él, como la OEA no puede hacer nada porque Venezuela no está en la OEA, entonces lo único que puede hacer es llamar a una invasión por parte de los Estados Unidos a Venezuela, lo cual a él le parece terrible porque dice que América Latina ha sido un territorio de paz. No sé qué tenga que ver lo uno con lo otro, pero sí, es muy chistoso este argumento porque no es que van a pedir, la OEA no va a pedir, a propósito, ayer fue la reunión, cuando grabábamos esto no supimos todavía qué había dicho la OEA, pero la OEA no va a pedir ninguna intervención porque eso no lo hace por su propia Imagínate. normativa. Y Estados Unidos no creo que tenga el menor interés en invadir, no creo que ningún país latinoamericano, y menos Venezuela. ¿Vos te puedes imaginar? O sea, el Vietnam que se armaría si Estados Unidos invade Venezuela.
O sea, eso sería un petardo, pero de dimensiones Pero apocalípticas. es en la misma lógica, ¿no? De que el imperio nos va a invadir para robarnos el ni sé qué, en el caso de Urcuango lo que dice es que van a invadir Venezuela para llevarse el petróleo y las Sí. reservas. Ahora, Y sí, Gisela Garzón también dice lo mismo, ¿no? también. Fantasean con esta cosa de la invasión como si la invasión fuera una posibilidad real. No hay nada más irreal, no hay nada más lejano a una posibilidad siquiera que la idea de la invasión. No va, Estados Unidos no va a invadir Venezuela, eso no va a pasar. Bueno, ahora vamos con la intervención, porque fueron 4 en total los correístas que intervinieron. Vamos con la intervención de Fernando Cedeño, el manabita. A él tenemos que agradecerle que haya aumentado a nuestro léxico, o por lo menos al mío, una palabra, ¿no? La hipermetriopía. Veamos qué es la hipermetropía. Nos lo explica. Yo no puedo repetir la palabra, pero aquí Fernando Cedeño nos lo explica. Escuchemos esta partecita. Veía por ahí en las redes de lo que era la hipermetriopía. Y parece que muchos legisladores sufren de hipermetriopía. Ven lejos, pero no ven los problemas que tenemos en nuestro Ecuador. Vivimos una profunda crisis de salud. El proponente de esta moción es de la SUAY, donde semanas atrás vimos a una señora que se le arrodillaba, imploraba clemencia, que a su hija se la atiendan porque sufría de insuficiencia renal. Y parece que eso no vemos, pero sí estamos viendo lo que pasa con una doble moral. Debería ser hipermetriopía, como él lo dice, no hipermetriopía. O sea, no tengo palabras para describir lo que pienso sobre el tema de la comparación entre la SUAY y Venezuela, porque, No. o sea, la tragedia de la SUAY, Martín, la tragedia de la SUAY nos tiene conmovidos en toda la región. O sea, yo, Obvio, sí, obvio. sí, yo creo que no hay nada más que decir. Aquí el señor tiene toda la razón. O sea, ¿cómo fijarse en Venezuela cuando se tiene a la SUAY por delante? O sea, imagínate. Claro, es que no somos capaces de ver el árbol por quedarnos en el bosque. Eso más o menos es la De la teoría de Fernando. hipermetriopía. Bueno, y vamos a acabar con este video porque aquí también Fernando Fernando Cedeño. Cedeño demuestra que también es un campeón como Ulcuango. Escuchemos, veamos. Tenemos una justicia que forja juicio. Al señor Pablo Muentes es público y notorio que videos se demuestra cómo se entran a confabular para forjar un juicio político. Alondra Santiago fue desterrada de este país por ser una voz disidente y nos hablan de libertad de expresión. A Jorge Glass, para detenerlo, tuvieron que invadir una embajada, violando los tratados y convenios internacionales. Este es el Ecuador que tenemos. Sí, y el Ecuador también exporta migrantes. No han sabido, parece que no saben lo que pasa en el Ecuador. En el tapón de Darién, entre la frontera de Colombia con Panamá, han pasado cerca de 100.000 ecuatorianos en condiciones infrahumanas. Y nos hablan de democracia, nos hablan de desarrollo. Bueno, ahora resulta, Roberto, que hay que una prueba de que el Ecuador no tiene la legitimidad de pronunciarse sobre el caso de Venezuela es que tenga preso a Pablo Muentes con un juicio, con un testimonio forjado, dice él. O sea, aquí ya creo que llegó al no va más del absurdo, porque ¿qué tiene que ver Pablo Muentes con lo de Venezuela? Además, está defendiendo a Pablo Muentes, que era social cristiano y de cuya defensa se han hecho cargo los correístas, ¿no? O Esa es sea, la nueva ya consigna correísta. meterle a Muentes aquí es porque aman a Muentes, o sea, debe ser porque lo tienen por un santo y Muentes va a llevarlos nuevamente al poder. Muentes es lo máximo, porque yo sí decía, ¿de dónde sacó lo de Muentes? ¿Para qué le mete a estas alturas? Ya, a mí la otra cosa que me llamó la atención, aparte de Montes, que ya es el mejor amigo de los correístas, es lo que dice de la migración, ¿no? 100.000 Bueno, ecuatorianos pasan por el tapón de Darién y por eso no pueden condenar a la dictadura venezolana como si
ningún venezolano pasaba por el tapón del Darién. O sea, si 100.000 ecuatorianos pasan por el tapón de Darién, debe haber 1 millón de venezolanos que estén pasando por ahí mismo, pero Cedeño no los vio. Pero, ¿en qué país vivirá Cedeño? En el Ecuador no vive. O sea, yo no sé en qué, porque difícil que un país donde no haya migración venezolana, o sea, no ha visto el drama de los migrantes venezolanos Sí, en el Ecuador. O sí. sea, otra vez comparando la pólvora con el tocino, Roberto, es que además de esto es impresentable lo de la migración. Son 7 millones de migrantes venezolanos y que han migrado no solo a Estados Unidos, como la mayor parte de ecuatorianos que han migrado incluso a países más pobres que Venezuela y migran por la perversa dictadura que existe en ese país. En fin, Pero le sí, hemos o sea, dado. finalmente es como decíamos, Martín, o sea, de lo que no hablan es del fraude, o sea, de lo que no se habló en esta defensa del fraude, porque lo que están defendiendo es el fraude, de lo que no se habló en esta defensa del fraude es del fraude. O sea, hablan de cualquier cosa menos del fraude. Es que es obvio, porque si hablan del fraude, ¿qué podrían decir que les convenga? Es decir, esta manera de eludir el tema me lleva a pensar que finalmente ellos están convencidos de que sí hubo fraude y que finalmente ese fraude les conviene, de ese fraude viven, porque este es un país que vive de esto, o sea, Venezuela mantiene a un montón de vagos en todos lados, mantiene al líder máximo de tus animalitos, los mantiene, lo Claro, mantiene. Correa ha dicho que es asesor económico Sí, de sí, Maduro. Eso claro. está. Y ahí tiene un par de ministros de economía, ¿no? Trabajando ahí, Rivera y Herrera. No sé si te acuerdas de ellos. Ellos trabajan ahí. Entonces, están defendiendo su mamadera. Sí, los mantiene con un buen billete, eso es todo. Pero en el fondo saben que hubo fraude. Y por eso no pueden hablar del tema, porque si hablan del tema se les cae el chiringuito, y si se les cae el chiringuito, ¿de qué van a vivir? Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.